buenas tardes, amigas y amigos. A nombre del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que encabeza nuestro presidente Alejandro Moreno y nuestra secretaria general Carolina Villano, a través de la Secretaría de Cultura, les damos la más cordial bienvenida a Reflexiones en Tertulia, un encuentro con la palabra y las ideas. En el marco del Día Internacional de la Mujer, tenemos el privilegio de contar en esta ocasión con nuestra amiga, la senadora Beatriz Paredes Rangel, que en su sólida trayectoria profesional ha sido parte fundamental de la construcción de una sociedad democrática. Ha aportado su visión y talento en el camino a la equidad. Muchas gracias, querida Beatriz, por tu generosa participación. Sean bienvenidos todos ustedes, que disfruten esta conversación. Soy Beatriz Paredes y me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes en este espacio de reflexiones de tertulia que ha generado la Secretaría de Cultura del Comité Nacional del PRI. Ahora, en el marco del mes de marzo, que es el mes de la mujer, como ustedes saben, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, decidí participar con una reflexión que quiero someter a su análisis, a su juicio, a su enriquecimiento sobre la irrupción del protagonismo de las mujeres en el siglo XXI. Déjenme decirles que a mí no me gusta mucho que en varios momentos las participaciones de las mujeres que nos dedicamos a la política se centren en la lucha que ha significado ir abriendo los espacios en el poder público, en el poder político, desde el enorme esfuerzo que se realizó para que hubiese sufragio efectivo para las mujeres, desde el esfuerzo que se realizó para que se pudieran postular candidaturas de mujeres, las conquistas de nuestras precursoras, de nuestras vanguardistas para ocupar posiciones políticas, hasta el extraordinario acontecimiento de la paridad en el Congreso y las reformas constitucionales que estimulan la paridad en otros poderes públicos, sin duda son muy relevantes, pero me parece que a las mujeres que no se dedican a la política o que no tienen esa vocación, también les interesa escuchar sobre otros aspectos de cómo se ha ido modificando la participación femenina. Yo quisiera referirme a ello, de la transformación profunda que existe, que se está dando, que es un fenómeno vivo en nuestras sociedades, no solo en México, sino en las sociedades de América Latina. Me consta de manera muy evidente y estoy segura que en buena parte del mundo. Es la transformación social, la profunda y radical y raigal transformación social que está sucediendo en las sociedades y en las relaciones sociales, que van a cambiar la manera de convivencia y las jerarquías en las sociedades contemporáneas. Esa irrupción del protagonismo de las mujeres, yo la identifico muy claramente en nuestro país en el siglo XXI como producto de un conjunto de factores que se sintetizaron en el siglo XX. No es que hayan sucedido en el siglo XX, son factores, son hechos, son circunstancias, son situaciones que se sintetizan en el siglo XX, que coinciden en distintos momentos y de repente hay una sincronía y eso produce un cambio cualitativo. Yo diría el inicio de un cambio de era. No solo una nueva etapa, sino un cambio de era. Y este cambio de era, desde mi perspectiva, está marcada en el siglo XXI por la revolución tecnológica,
por la enorme transformación que hubo, por la revolución en telecomunicaciones y, en términos de la sociedad humana, por la irrupción del protagonismo de las mujeres. ¿A qué me quiero referir cuando señalo que fue en el siglo XX donde se sintetizaron una serie de factores, una serie de elementos que nos llevan a vivir esta nueva realidad? En primer lugar, a la generalización del acceso a la educación por parte de las mujeres. En el curso del siglo XX, la irrupción de la mujer en las aulas fue vertiginosa y con ella la apropiación de su conciencia. El conocimiento te permite apropiarte de tu conciencia. El conocimiento es un factor básico para que puedas ejercer tu libertad. La incorporación masiva de las mujeres al trabajo. Con la revolución industrial en el siglo XIX, las guerras mundiales y la magna crisis económica en el siglo XX, se dio el gran proceso de integración de las mujeres al empleo remunerado y con ello la apropiación de su autosuficiencia. No es que las mujeres no trabajemos siempre y no hayan trabajado siempre. Al contrario, las mujeres trabajan muchísimo, muchísimo. Lo que sucede es que en la división tradicional del trabajo, en la división histórica del trabajo, a las mujeres le ha tocado hacerse cargo del trabajo en el hogar, del cuidado y de la formación de los hijos, de la administración de la casa, de coadyuvar con algunas otras tareas. En la economía campesina también de la producción en el solar familiar, en fin. Y esto no tiene una remuneración formal. Lo que sucedió en el siglo XX es que hubo una irrupción masiva de las mujeres al trabajo formalmente remunerado y la participación en el trabajo remunerado, como ya lo dijimos, propicia el que las mujeres se puedan apropiar de su autosuficiencia y eso les da unos márgenes de libertad, particularmente en sus relaciones intrafamiliares, que han significado una transformación profunda. La posibilidad del acceso generalizado a los anticonceptivos, que derivó en la desmitificación de la sexualidad, lo que significó la apropiación de nuestro cuerpo. La existencia del divorcio, sin una connotación de estigma social, que implicó la apropiación de su personalidad civil. Hace apenas unas décadas, si las mujeres no contraían matrimonio o si estando casadas querían divorciarse, eso provocaba un enorme escándalo. Parecía que la existencia civil de las mujeres estaba ligada a el hecho del matrimonio. Esto ha vivido una enorme transformación en los últimos años en nuestro país. La generalización del sufragio para las mujeres, que ha rehabilitado su presencia política y constituye la apropiación de su personalidad ciudadana. El surgimiento del movimiento feminista, que plantea una visión distinta del mundo y reivindica el derecho a apropiarse de la construcción de la historia, el derecho a protagonizar. Entonces, con la educación, la apropiación de la conciencia. Con el trabajo remunerado, la apropiación de la autosuficiencia. Con la posibilidad de utilizar anticonceptivos, la apropiación de nuestro cuerpo. Con la existencia del divorcio, sin una connotación de estigma social, o de permanecer soltero, o de no casarse y vivir en concubinato, la apropiación de la personalidad civil
no subordinada al matrimonio, con el derecho al voto y la participación política, la apropiación de su personalidad ciudadana, y con la filosofía feminista, la posibilidad de apropiarse, de concebir la historia, de tener una visión del mundo. Esta transición no es una transición fácil. Ha significado un conjunto de luchas que aparentemente son muy pequeñas o pueden para algunos parecer insignificantes, pero que son extraordinariamente valiosas en cuanto a su significación social y a su repercusión en el tiempo. Cada esposa que denuncia cuando su marido la golpea, que no acepta la violencia familiar como una condición de normalidad, está haciendo una enorme aportación para la evolución de la sociedad y particularmente para la evolución de las mujeres. Pero esta decisión, que no es fácil de tomar, significa una transformación profunda de la propia percepción del valor que sobre sí misma tiene esa mujer. Es en un esfuerzo continuo de reflexión, de valoración, de diálogo, dejar de ser objetos y convertirnos en sujetos. Cada decisión de una obrera para reclamar que por el trabajo que está realizando, que es igual al de su compañero obrero, no le paguen menos, cada acompañamiento de las mujeres obreras para exigir trabajo, que cuando haya trabajo igual haya salario igual, es una enorme transformación, porque implica romper cartabones de discriminación de las mujeres que se dedican al trabajo industrial, al trabajo en servicios. Y la transformación legislativa que ha habido en materia laboral y el seguimiento de la Organización Internacional del Trabajo con posiciones de vanguardia al respecto ha sido muy importante. Y los dirigentes sindicales y las dirigentes sindicales que asumen todas las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras como indispensables de cumplir en su negociación contractual, están transformando profundamente la sociedad. Cada decisión de que tu hija mayor pueda estudiar la secundaria, la preparatoria y llegar a la universidad, y no le pides que se quede en la casa porque va a cuidar a sus hermanos, y no le pides que se quede y se ponga a trabajar porque al fin y al cabo se va a casar y ella no necesita una carrera, está transformando profundamente la sociedad. Está moviendo los resortes íntimos de la sociedad. Estas transformaciones que, como les digo, muchos las minimizan, nos van generando un nuevo entorno en donde las relaciones sociales se van modificando. Otro hecho innegable es que la crisis económica ha llevado a que muchos mexicanos migren a otros países por condiciones laborales o de tener mayor ingreso, y muchas mujeres se quedan en México como jefas de familia. El número de jefas de familia, madres que no tienen su compañero conviviendo en la casa, ya sea porque se fue a trabajar a otro lado para conseguir percepciones, ya sea porque abandonaron esa responsabilidad. En México es un número muy grande. Este es un país que se sostiene en buena medida en la base de la pirámide por el esfuerzo multiplicado de las mujeres. Y en ese sentido, este rol de las mujeres como jefas de familia también va empoderando su rol en su entorno
social inmediato. Hay pues una irrupción del protagonismo de las mujeres. Sería dramático que las propias mujeres no nos diéramos cuenta de esta revolución, que no es silenciosa, que ha tenido expresiones contundentes, que se sostiene por la denuncia de aquellas jóvenes que son violadas y no aceptan quedarse calladas, por la exigencia de que cesen los feminicidios, por el llamamiento a que haya un comportamiento humano en nuestras relaciones interpersonales con nuestras parejas. La participación protagónica de las mujeres no desplaza a los hombres. La participación protagónica de las mujeres hacen que los hombres sean mucho más hombres en el respeto a su compañera. A lo que desplaza esta participación es a los machos, es al privitivismo de los machos. Quienes son verdaderamente hombres, quienes se identifican con su condición de persona, de ser humano, también identifican a las mujeres e identifican su condición de persona, de ser humano, no de objeto. Estimadas amigas, estimados amigos, esta transformación de nuestra sociedad toca lo más profundo de la construcción humana, lo más profundo que es la familia. Porque en una familia donde por la necesidad tienen que trabajar el varón y la mujer, hay que hacerse un diseño de compartir responsabilidades para cuidar a los niños. Ya no se puede que solo las mamás se hagan cargo del cuidado de los niños. Se necesita compartir responsabilidades entre mamás y papás. En una familia en donde mamá y papá tienen que trabajar, necesitamos una nueva estrategia de seguridad social. Hay que hacer enormes reformas a la estrategia de seguridad social para que comprendan la realidad contemporánea, una legislación adecuada al protagonismo de las mujeres, muchas más guarderías, muchas más permisos de servicio de maternidad, tanto al papá como a la mamá. Tiene que haber permisos de maternidad y permisos de paternidad. No excluir a las mujeres del acceso a créditos y financiamientos para vivienda. No desconocer la condición de jefas de familia de muchas mujeres. El protagonismo de las mujeres, el nuevo rol en la familia, debe de llevar a pensar a las familias que el niño y la niña van a querer estudiar y que si ambos tienen vocación científica, la niña también puede ser ingeniera. Es una transformación de las expectativas de las niñas y de las adolescentes sobre su futuro. Es un trastocamiento telúrico, es un profundo sacudimiento de la sociedad y es indispensable que todas y todos estemos preparados. El protagonismo de las mujeres debe entender que esta nueva situación descoloca el rol de dominación tradicional de los varones y tenemos que tener la habilidad y la sagacidad para que no se sientan ni agredidos ni amenazados. Y los hombres tendrán que tener la habilidad y la sagacidad para darse cuenta que lo único que reclaman las mujeres es que las respeten y las reconozcan como personas que somos. Lamentablemente, la pandemia ha puesto sobre la mesa, le ha puesto el faro de luz a hechos de violencia en nuestras familias mexicanas que mucho
me duelen, mucho me conmueven. Me indigna que haya violencia y abuso sexual de niñas y de niños. Me indigna que desviaciones que lo que reflejan es descomposición social puedan realizarse y queden impunes. Tenemos que aprender a vernos en un espejo que no siempre nos refleja el mejor rostro, que a veces nos refleja un rostro bizarro que tiene descomposición, y tenemos que lograr juntas y juntos, sanar a nuestra sociedad, superar esos gravísimos problemas y no permitir que exista la impunidad. Concluyo mi disertación diciéndoles que a una transformación tan profunda en la sociedad no puede corresponder un aparato público que se quede estático, que se quede inmutable. La sociedad tendrá que transformar a la política. Y ha habido países en donde el ejercicio presidencial de una mujer como el de Angela Merkel ha sido extraordinariamente ejemplar. El papel de Angela Merkel en la política contemporánea del mundo es excepcional, porque ha sido fiel a los valores democráticos de Europa, porque ha sido consistente con los mayores avances de la civilización occidental contemporánea y porque ha demostrado con su actitud, no solo con su discurso, sino con su comportamiento, cómo se puede ser una jefa de gobierno austera, prudente, responsable, con visión de horizonte, de porvenir para el futuro de Alemania y para el futuro de Europa y del mundo. También es muy notable que en la administración de la pandemia, países gobernados por mujeres hayan tenido un manejo mucho más eficiente de la crisis que genera esta pandemia. ¿Qué reivindico entonces? Que somos iguales en términos ciudadanos, en términos políticos, en términos de nuestro potencial, y somos diferentes. Esta capacidad de entender igualdad y diferencia es lo que enriquece la diversidad de nuestra especie, de la especie humana. Yo los invito a pensar cómo ha cambiado su entorno, a pensar cómo no se oponen ustedes, incluso inconscientemente, al cambio, a las mujeres que me escuchan, a asumir conscientemente la responsabilidad que tenemos en esta profunda transformación histórica, y a los hombres que me escuchan, que nos acompañen, que se sumen, que demostremos que también puede haber, como los hay, hombres feministas y hombres solidarios con esta transformación profunda de nuestra realidad. Muchas gracias.